Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en el complejo universo social y político de Esterón, tal como se nos presenta sobre todo en dos capítulos clave del material atado en Escaida, la caída de Felso y el nacimiento de Escaida. Estos textos dibujan una sociedad, francamente fracturada. Por un lado, los icaínos, con su estructura de poder, los alcaidas, los caudillos, y por otro, los caísaros, un grupo claramente marginado y sometido a un control férreo, diría yo. La tensión central que vamos a examinar hoy es la siguiente. ¿Son los caísaros una amenaza inherente, una amenaza real para el orden de Esterón, como parecen temer los icaínos? ¿Y justificaría eso las medidas tan severas que vemos descritas en ambos capítulos? ¿O por el contrario, debemos verlos fundamentalmente como víctimas? Víctimas de un sistema opresivo que utiliza sus diferencias pues como pretexto para la explotación, ¿no? Algo que sugieren sus condiciones en Pater Rebellia y desde luego el trato recibido en Felso. Desde mi lectura, yo argumentaré que las acciones del sistema icaíno, aunque, son indudablemente duras, responden a una percepción de necesidad, un intento quizás de mantener el orden frente a las características singulares y potencialmente disruptivas de los caisaros. Y yo, por el contrario, defenderé que ambos capítulos, tanto Felso como Escaida, lo que hacen es exponer con una crudeza tremenda un sistema de opresión y discriminación, sistemática, donde los cáisaros son, las principales víctimas y sus particularidades son la excusa perfecta, la excusa conveniente para esa subyugación. Bien, pues, empezando por mi posición, el material no describe a los caisaros simplemente como diferentes, sino como potencialmente desestabilizadores. Se habla de su capacidad para la hostilidad, el asalto incluso la imposición de leyes propias que podrían chocar frontalmente con el orden icaíno. El propio nacimiento de Escaida, que es el evento central en El nacimiento de Escaida, se narra con un aura inquietante, diría yo. Se habla de una sombra paradigmática, una rara sensación en el ambiente, ese vapor rojizo que emana de la recién nacida. O sea, no es algo trivial. Y las medidas del sistema icaíno, las leyes restrictivas de los alcaidas, la existencia de la comisión de Tarzo, ahí cerca de Patelia, la segregación forzosa en ese distrito, incluso la captura inicial del caisaro por Cumael en la caída de Felso, todo eso parece nacer de un temor palpable. Los textos dicen explícitamente que los icaínos nobles temen por el desequilibrio que cada nuevo caisaro podría introducir. Incluso esa decisión inicial del mayor de perdonar a los refugiados caisaros generó roces con los alcaídas, lo que indica que había un dilema real sobre cómo gestionar su presencia. Por eso, interpreto las medidas de control, aun siendo extremas, sí, considerar los animales con raciocinio, buscar activamente el control de su reproducción, lo interpreto como un intento, quizás desesperado, sí, y brutal, pero un intento de manejar lo que ellos perciben como un peligro inherente para la estabilidad y la propia estructura social icaína. Permíteme ofrecer una visión radicalmente distinta. Para mí, la evidencia textual que se acumula en estos dos capítulos apunta, de forma inequívoca, a que los caisaros son víctimas de una discriminación sistemática y profundamente arraigada. Las etiquetas que se les ponen son terribles, constantemente peyorativas. Malvivientes, gentuza, animales, seres inferiores. Se les reduce a un estatus de servidumbre, cuando no directamente de esclavitud. Los llaman siervos, esclavos, incluso se menciona que algunos nobles los tienen como mascotas. La opresión es estructural, no son casos aislados. La concentración forzada en Patelia, como se describe en El nacimiento de Escaida, tiene, y se dice así, el propósito explícito de esclavizarlos. Se crean leyes específicas para perjudicarles. Se les somete a un control económico asfixiante, mediante una moneda propia, los braquis, y un acceso restringido a recursos vitales como el bosque escapola, salvo para los siervos, claro. Y lo más grave, se normaliza una violencia extrema contra ellos. En Felso se nos cuenta cómo Cumael cazó al padre de Escaida. Usar ese verbo, cazar, aplicado a una persona, hiela la sangre. Y la existencia de Tarzo, definido como un distrito para la ejecución y tortura, situado estratégicamente cerca de Patelia, eso habla por sí solo. Su ventaja evolutiva,
Lejos de ser una prueba de peligrosidad, se revela como el pretexto perfecto, la excusa que el poder icaíno utiliza para justificar la subyugación y la explotación económica y social de todo un pueblo. Las acciones de Kumail en Felso no son actos de orden, para nada, son la manifestación más cruda de la brutalidad inherente a este sistema opresivo. Entiendo tu énfasis en la opresión, es evidente. Pero, ¿podemos realmente ignorar el miedo explícito que el texto atribuye a los icaínos? Se dice textualmente que temen por el desequilibrio. Las leyes, como se mencionan en relación a Patelia, buscan explícitamente someter a estos animales y mantener su población en una cantidad controlada. El nacimiento de Escaída, con esa descripción casi sobrenatural, la pata de cabra, el vapor, los poderes incipientes y la alusión recurrente a que los caisaros manejan la furia y el asalto, refuerzan la idea de que, al menos desde la perspectiva icaína, existe una amenaza percibida. Quizás no sea una amenaza objetiva, vale, pero sí una que ellos sienten como real. Y no olvidemos ese detalle narrado en la caída de Felso sobre la sangre del caisaro prisionero que supuestamente quemaba y envenenó a quien probó un sorbo. Aunque pueda ser un rumor exagerado, sí refleja una percepción de peligrosidad que el sistema intenta contener desesperadamente para preservar su orden. ¿Las medidas son brutales? Sí, no lo niego, pero parecen una respuesta desproporcionada, si quieres, a un miedo genuino, a una ansiedad profunda ante la posible alteración del status quo que los cáisaros representan para ellos. Sí, pero esa justificación basada en el miedo se construye sobre unos cimientos de prejuicio, muy sólidos y anteriores a cualquier supuesta prueba de amenaza. Se les llama seres inferiores antes incluso de crear leyes para someterlos. El lenguaje que se usa es consistentemente degradante en ambos relatos, en Felso y en Patelia. La explotación económica es flagrante. Se crea un bosque artificial, el escapola, cuyo acceso se restringe precisamente para controlar a los caisaros. Se les impone una moneda específica a los braquis, diseñada no solo para controlar su economía, sino también, como se sugiere en Felso, para frenar cierto tipo de comercio entre los propios caisaros, lo cual es interesante. Y la violencia no es una reacción esporádica al miedo, es institucional. La Comisión de Tarso, ese distrito de ejecución cerca de Patelia, existe para ejercerla de forma organizada. Y la normalización de actos como cazar caisaros, como le pasó al padre de Escaída, a manos de Kumail, es escalofriante. Yo insisto en que es esta opresión sistémica la que inevitablemente genera resentimiento. Y respuestas que luego se pueden interpretar como furia o asalto no es una maldad inherente, es una reacción lógica a la subyugación constante. La ventaja evolutiva no justifica el control, es el motivo por el que se les teme y se les oprime, para impedir que esa potencial superioridad altere la jerarquía social que han montado los icaínos. El relato del veneno en la sangre, pues bien podría ser una de tantas piezas de propaganda interna, ¿no?, diseñadas para alimentar ese miedo y justificar la brutalidad que vemos, tanto en Felso como en el sistema de Patelia. Dando de Felso, precisamente el personaje del caudillo Kumail me parece fundamental aquí, para entender la complejidad de la situación. Yo sí lo veo como un producto trágico de ese sistema y del conflicto que encarna. El texto lo describe cumpliendo un contrato que lo marca de por vida, un deber que le exigió un sacrificio personal enorme. Se dice que perdió todo, que está destruido por dentro. Su tormento interno, esa bestia que resistía a sus impulsos por el peso del trabajo y el deber en Felso, creo que refleja la enorme dificultad y el coste personal de mantener lo que se percibía como orden en un entorno tan hostil. Sus acciones iniciales, como la captura del caisaro, pues se enmarcan en su rol, ¿no?, en el cumplimiento de su deber dentro de esa estructura. Su posterior desilusión y rabia cuando llegan los braquis, la nueva moneda me repugna, exclama, y siente que cambia la política, adiós a la fuerza divina, indica. Para mí, una crisis con la evolución, o quizás la corrupción percibida, del sistema. No creo que reniegue necesariamente de la necesidad original de control que él mismo encarnó a un coste terrible, sino del cambio que le hace sentir que todo su sacrificio y sufrimiento en Celso fueron, en vano. Agente activo y brutal del sistema. La caída de Felso lo muestra torturando psicológicamente a su prisionero, proyectando sobre él su propia miseria, su frustración acumulada. No trabajan, no estudian, no piensan, le grita.
Se nos dice explícitamente que su fuerza emana de la miseria y bronca. El asesinato final y el entierro clandestino del Caisaro encadenado, eso no son actos de mantenimiento del orden, son la culminación de su propia degradación moral y la expresión más cruda de la brutalidad que el sistema no solo permite, sino que parece fomentar. El texto es claro. Fue Kumail quien cazó al padre de Escaidá. Su tormento no lo redime para nada, más bien ilustra cómo el sistema no solo oprime a los caisaros, sino que también corrompe y destruye internamente a sus propios ejecutores. Su desilusión final con los braquis no es una crítica a una desviación del sistema, sino la constatación amarga de la vacuidad y la injusticia fundamental de todo el entramado al que sirvió. Es el darse cuenta, quizás, de que toda su violencia, todo su sufrimiento, no sirvió para nada justo ni honorable, sino para perpetuar esa misma miseria que él sentía. Pero volviendo a la cuestión de la diferencia fundamental, ¿podemos realmente minimizar las descripciones tan particulares del nacimiento de Escaido en Patelia? Esa pata de cabra, el vapor rojizo, los poderes inusuales que manifiesta casi al instante, su capacidad para hablar en sincronía con otros caisaros. Todo esto, sumado a la mención constante de su ventaja evolutiva, sí sugiere una diferencia que podría ser más profunda que meramente superficial. Una diferencia casi ontológica, que quizás sea genuinamente incompatible con la biología y la estructura social icaína tal y como la conocemos. Desde la lógica interna del sistema icaíno, estas características tan extraordinarias podrían interpretarse como inherentemente desestabilizadoras. No digo que sea una interpretación justa, ojo, pero sí que podría explicar la raíz de ese miedo profundo y la consecuente necesidad de control que impregna todas sus acciones, tanto en la gestión de Patelia como en la reacción ante individuos como el prisionero de Felso. Ya, pero ¿no es más probable que esas descripciones nos lleguen filtradas precisamente por ese miedo y esa percepción icaína? O como mínimo a través de una narrativa que deliberadamente enfatiza lo anómalo, lo perturbador, para justificar precisamente esa reacción de temor y control. La ventaja evolutiva se presenta como un hecho biológico, vale, pero es el sistema icaíno el que decide interpretarlo como una amenaza y convertirlo en la justificación para la discriminación y la opresión que vemos en Patelia. El nacimiento de Escaida es extraordinario, sí, sin duda, pero la reacción inmediata que se describe no es de asombro científico o de intento de comprensión, es de alerta, de redoblar el control, de temor ante el desequilibrio. Los propios guardianes cáisaros intentan contenerla, sí, pero el texto sugiere que es más un ritual, una forma de manejar un poder desconocido dentro de sus propias costumbres, no necesariamente un acto de agresión intrínseca. Y las estrategias de supervivencia que se atribuyen a los caisaros en general, como la furia y el asalto, pues parecen mucho más lógicas como respuestas directas a la opresión continua y a la lucha desesperada por existir en un mundo hostil, el mundo de Felso, el mundo de Patelia, que como rasgos innatos que definan su naturaleza esencial. Se construye una imagen del otro como intrínsecamente peligroso para poder justificar su maltrato y su explotación. Es un mecanismo bastante clásico, ¿no? De acuerdo, sigamos esa línea por un momento. Si aceptamos que el miedo es, en gran medida, una construcción o una reacción exagerada, ¿cuál sería entonces la finalidad última de este sistema tan elaborado? Y, admitámoslo ambos, brutal. Desde mi perspectiva, incluso si la implementación es terrible, el objetivo subyacente podría seguir siendo la autopreservación de la estructura social cainaina. Se perciben a sí mismos enfrentados a un elemento, los caisaros, que consideran fundamentalmente incompatible o peligroso para su continuidad como sociedad dominante. Las medidas que toman, por extremas que sean, la segregación en Patelia, el control reproductivo, las leyes específicas, la violencia de caudillos como Kumail en Felso, buscarían mantener un equilibrio. Sí, un equilibrio precario e injusto, pero un equilibrio al fin y al cabo, para evitar lo que ellos ven como un colapso de su mundo. Incluso la introducción de los braquis, esa moneda que tanto repugna a Kumail, podría interpretarse no como una mejora para nadie, sino como un intento torpe de adaptar el sistema de control. Quizás sustituyendo un antiguo comercio basado en la esperanza de vida del que se habla, por una forma diferente, más moderna, si se quiere, de control económico sobre los caisaros, manteniendo así la jerarquía intacta pero con herramientas
actualizadas. Pues la finalidad que yo deduzco de la lectura conjunta de Felso y Escaida es mucho más directa y francamente siniestra. La explotación sistemática y la perpetuación de la supremacía icaína. Todos los elementos apuntan en esa dirección. La descripción de los caisaros como siervos, esclavos y mascotas no parece metafórica, refleja una realidad de esclavitud o semiesclavitud. La segregación en Patelia, se dice claramente, tiene el propósito de esclavizarlos. El control económico a través del acceso restringido a recursos clave, como el bosque escapola, y la imposición de una moneda específica como los braquis, asegura su dependencia económica total. El control reproductivo explícito, cantidad controlada, y la prohibición estricta del mestizaje, castigada con la ejecución en Tarzo, tienen el objetivo clarísimo de mantener una subclase bien definida y subyugada, impidiendo cualquier dilución de la línea divisoria entre opresores y oprimidos. Su ventaja evolutiva, lejos de ser un problema real a gestionar por el bien común, se convierte en la excusa perfecta, el rasgo diferencial que se instrumentaliza para justificar y legitimar esta jerarquía opresiva. La nueva moneda, los braquis, no es una adaptación torpe del sistema, es simplemente otra herramienta de control. Quizá más sofisticada que las viejas prácticas de Felso, cierto, pero con exactamente el mismo fin: mantener a los caisaros en su lugar asignado como una fuerza de trabajo explotable y una población controlada al servicio de los nobles icaínos. Nos confrontan con un dilema profundo sobre la naturaleza del orden y el control en la sociedad de Esterón. La perspectiva que he defendido sugiere que las acciones del sistema icaíno, por duras y moralmente cuestionables que sean, surgen de una percepción arraigada de diferencia fundamental y una amenaza potencial representada por los caisaros. Buscan en última instancia preservar su estructura social ante lo que consideran un elemento intrínsecamente desestabilizador. Por mi parte, concluyo que el material analizado expone de manera contundente un sistema social basado en el prejuicio, la discriminación y una violencia institucionalizada y normalizada. Desde esta óptica, los cáiseros son presentados como víctimas sistemáticas de opresión y explotación. Sus características distintivas, como esa mencionada ventaja evolutiva, no son la causa del conflicto, sino la justificación cínicamente utilizada para mantener una estructura de poder desigual y brutal, tanto en los confines de Felso como en el entorno mucho más controlado de Patelia. Ciertamente, la narrativa, al poner en contraste la desolación personal y la caída moral en Felso con el tenso y anómalo nacimiento de Escaida en Patelia, pues ilustra con fuerza la profundidad de esta división y el conflicto latente que define a Esterón. Es innegable. Queda, por tanto, para la reflexión de quienes nos escuchan, pues, profundizar en el análisis de las verdaderas motivaciones que impulsan esta compleja estructura social y, sobre todo, considerar las implicaciones futuras que eventos tan singulares como el nacimiento de Escaida podrían desencadenar en este mundo, tan fracturado. El material sin duda invita a seguir explorando estas perturbadoras cuestiones sobre el poder, la identidad, el miedo y, la búsqueda de justicia.